Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Es un gozo para mí, como siempre, estar esta mañana abriendo la Escritura junto con todos ustedes, los que se proponen y se disponen a escuchar la palabra de Dios, la cual no cambia. La Escritura nos dice que la suma de su palabra es verdad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del Señor a través de sus promesas preciosas. Estamos en la Escritura listos para escuchar lo que Él tiene para nosotros, y hacemos muy bien en poner atención a la roca firme, lo que no cambia. El Señor también lo dijo al final del Sermón del Monte: el que me escucha estas cosas y las pone por obra, le compararé a un hombre sabio, prudente, que edifica su casa sobre la roca. Aunque vengan ríos, vientos, tempestades, van a golpear, pero se va a mantener firme porque está en la roca. Así es de que te felicito donde quiera que estés, en tu casa, en tu coche, en tu trabajo, donde estés. Te mando un fuerte abrazo y le doy gracias a Dios que estemos juntos abriendo la palabra. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas. Y quiero saludar a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Albuquerque, Nuevo México, Boston, Las Carolinas. Gracias por sintonizarse. Queremos buscar el corazón de Dios. Como bien dijo mi esposo, vamos a venir a las Escrituras, que es el lugar seguro, la roca firme, una segura ancla para tu alma. Y quiero dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene una amplia gama de temas para hacer de tu celebración algo muy especial. Y si quieres personalizar un regalo, busca a Silvia García. ¿Quieres personalizar una camisa? Búscala en Naps and Crafts. Ella tiene una amplia gama de diseños y cosas que tú puedes personalizar para hacer un regalo muy especial. A nuestra familia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a la Iglesia de Cristo por sus contribuciones, sus aportaciones, sus oraciones, para que este programa llegue hasta donde tú estás. Y vamos directamente al capítulo 13 del libro de las Revelaciones, Apocalipsis. Así es, y seguimos avanzando en este hermoso libro y estamos profundizando bastante en el capítulo 13, ¿verdad? Desde el capítulo 12 tenemos este paréntesis donde nos está mostrando Juan una vez más el camino desde la apertura del primer sello en la carrera del anticristo directo a su derrota, ¿verdad? Ya vimos el final del capítulo 12, el final del capítulo 11, donde tenemos a Jesucristo victorioso, tomando lo que es suyo, un libro de bienaventuranza, un libro de esperanza, un libro que nos debe ubicar, porque el Señor viene por nosotros, viene pronto y debemos hallarnos en el lugar correcto. Satanás va a perder, la maldad va a perder, la injusticia, la impiedad, toda la maldad, todo esto que parece levantarse va a perder. Si finalmente eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Y en el capítulo 12, ¿verdad? Desde el principio vemos fracasando a Satanás, no por eso se detiene, vimos que es un enemigo implacable, ¿verdad? Pero lo vemos siendo expulsado finalmente del cielo. Ahí estaba todavía. ¿Qué estaba haciendo en el cielo? Pues acusándonos constantemente, ¿verdad? Ensuciando el nombre de Dios allá en el cielo, aquí en la tierra ensuciando el nombre de Dios para con nosotros, ensuciando entre nosotros las cosas, sembrando discordia entre hermanos, pero ahora es enviado a la tierra. Y en la tierra precisamente sabe que tiene poco tiempo, este último periodo de 7 años, ¿verdad? Donde se va a consumar la historia humana, donde se va a consumar el Señor tomando lo que es suyo, lo que le pertenece, ¿verdad? Y la segunda venida de Jesucristo, lo cual estamos esperando, ¿verdad? Acuérdate, son dos cosas distintas, el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo. La Biblia lo hace separación de ambas cosas. Y en esta segunda venida de Jesucristo, bueno, prosigue en estos 1000 años y finalmente el estado eterno y algunos detalles en medio de esas dos cosas. Y lo que estamos viendo es historia
pura. Apocalipsis es historia pura, y qué increíble que está siendo contada por el Espíritu Santo, quien no miente. La Biblia una y otra vez durante todo el curso de la historia humana ha mostrado que es verdad. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, ¿verdad? No tiene principio ni fin, y Él sabe y ve todas las cosas, y en su bondad nos lo está mostrando. Ahora estamos viendo esta última parte, estos 7 años, ¿verdad? Donde se va a levantar este imperio malvado, satánico, a través de este anticristo, y estamos viendo cómo se levanta. Dice que parado sobre la arena del mar, recién expulsado de la tierra, este dragón, dice Juan que ve subir del mar esta bestia con 7 cabezas, con 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y nombres blasfemos, ¿verdad? Como un leopardo, como un oso, como boca de león, ¿verdad? Y algo interesante es, ¿de dónde viene todo el poder y la sabiduría terrenal, animal y diabólica? Bueno, pues del mismo nombre que te estoy diciendo. Ahorita estamos viendo por qué, cuál es la situación, y muchas veces te preguntas eso, ¿qué es lo que empodera esta cuestión? No es algo meramente humano, es algo sobrenatural, el hecho de que haya esta aparente superinteligencia, ¿verdad? Donde haya todas estas cosas moviéndose por detrás, hilos. Tenemos a un príncipe de la potestad del aire, al Dios de este mundo. Sí, orquestando todas estas cosas para tratar de que las promesas de Dios no sean cumplidas, tratar de que el pueblo de Israel sea destruido y así las promesas de Dios caigan en tierra. Pero eso no va a suceder, eso no va a suceder. Está la iglesia, está queriendo tropezar a los creyentes, está sembrando, como dices, discordia entre hermanos, está enfriando el amor de muchos, está causando tropiezo a fin de que Jesucristo sea vituperado. Así es. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo este ser humano con poder sobrenatural, ¿de dónde viene este poder sobrenatural? Bueno, nos lo dice este versículo y vamos a explicarlo un poco. Dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad, ¿verdad? De ahí viene su poder, de ahí viene que él va a poder tomar esto. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, después de estar analizando, ¿verdad?, cómo en nuestros tiempos, justo hoy, estamos viendo todo converger directo a lo que Dios dice, porque la palabra de Dios es verdad. Una y otra vez, a mí no me gusta usar el término de que la ciencia comprobó. La ciencia no comprueba, la ciencia solamente confirma, y cuando es honesta, ¿verdad? La ciencia no es la que dice que hay una evolución, la ciencia no es la autoridad de la ciencia, por decir algo, ¿verdad? Que son los hechos, lo que está afuera. La ciencia dice que es algo que puedes comprobar y puedes repetir montones de veces para saber que esto es científicamente hecho. Bueno, la ciencia no ha confirmado que son millones y millones de años. Perdón que lo diga, pero tengo que decirlo, porque no es así. Lo que estamos viendo aquí es la autoridad bíblica. Lo que Dios dice, eso es lo que se ha cumplido una y otra vez. Por más que han hecho y dicho cosas a través de en otros tiempos, en el siglo pasado, diciendo, no, esto pasó, al final terminan dándose cuenta, surge la verdad, y la verdad es que la escritura es verdadera y es real, y ella es la que nos dice las cosas que van a suceder. Y estamos viendo precisamente aquí en este tiempo de dónde viene el poder de esta bestia, ¿verdad? Que ve salir con 7 cabezas, 10 cuernos, todo este sistema. ¿Por qué es tan eficaz? ¿Por qué va a suceder? Hasta ahorita no ha sido de la manera que podría ser o que va a ser como en este tiempo, porque Dios está deteniendo. Todavía hay quien lo detiene, pero va a ser quitado en este momento. Y dice el texto aquí que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Este es el punto, ¿verdad? Ya vimos que Satanás no tiene un cuerpo porque es un ser espiritual, ¿verdad? Ni sus demonios tienen un cuerpo, necesitan los cuerpos humanos para poder cumplir sus cosas, ¿verdad? Y en este caso pues tiene a este ser, ¿verdad? Le da todo su poder. Imagínate, es como su Jesucristo. Acuérdate que él se quiere sentir Dios, se cree Dios, quiere la adoración de Dios y quiere imitar a Dios burdamente. Entonces también trae su Mesías, ¿verdad? ¿Por qué tiene este super éxito? Porque tiene todo el poder satánico. Así es. Imagínate ese tiempo sin restricciones angelicales, porque ahorita constantemente hay una batalla. En ese momento en la tierra no va a haber esa batalla, va a tener carta abierta, sin restricciones de maldad.
El Espíritu Santo no va a estar restringiendo la maldad del ser humano, ¿verdad? No va a haber ya gente levantándose y diciendo, no, eso está mal, no debemos de aprobar el aborto, no debemos de aprobar el matrimonio entre dos personas de un mismo sexo, no debemos de aprobar toda esta locura del transgénero, no va a haber ninguna de esas voces en ese momento. Entonces, imagínate, el pecado siguiendo su curso, la corrupción, y en este tiempo designado por Dios, con este hombre con todo el poder satánico en sus manos. Entonces, checa el alcance que pueda tener, ¿no? Sí, pues es un impacto social, un impacto en la salud, un impacto en la familia, un impacto. Ya no va a haber absolutamente nada de esto, de todo lo que ahora detiene esto va a ser quitado. Y Dios va a permitir estas cosas para entregarlos totalmente a este nivel de maldad. Así es. Entonces, fíjate, todo su poder, no nada más le va a dar todo su poder satánico, ¿verdad? Lo cual implica, ¿verdad? La influencia demoníaca, la cual implica todo lo demás, sino que le va a dar su trono, ¿verdad? Su trono es esto. Él tiene un trono en esta tierra, ahorita, como te lo repito, la Biblia lo dice una vez, hoy otra vez, que Él es el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Él es el Dios de este mundo, ¿verdad? Quien ciega el entendimiento de los incrédulos, quien manipula, ¿verdad? Todo este adoctrinamiento que ves, por detrás está a raíz de todos los males, amor al dinero, ¿verdad? Amor el deseo de cubrir cualquiera de las demandas de mi placer, ¿verdad? De que yo me sienta bien, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, yo sentirme Dios, esas tres cosas, ¿verdad? Que están ahí. Todo esto es manejado por Satanás, ¿verdad? Quien tiene el trono, ¿verdad? El trono de todo este ambiente, de toda esta naturaleza humana, ¿verdad? Y aparte diabólica, como dice, porque están los demonios, ¿verdad? Los demonios, todo esto está influenciando de una y otra manera. Bueno, este ser va a tener el trono, él va a tener en sus manos el poder manipular todas estas cosas. Entonces, fíjate, no nada más es toda la política, toda la cuestión natural que estamos viendo, sino todo lo sobrenatural va a estar en sus manos. Él va a tener ese trono, ¿verdad? De maldad, ¿no? Y lo último es también grande autoridad, ¿verdad? Grande autoridad se refiere, ¿verdad? A la autoridad, va a tener una autoridad política, una autoridad económica y una autoridad también intelectual, ¿verdad? O religiosa. Sí, así es. Y todo eso va a crear un caos, ¿verdad? Esa autoridad crea un caos. ¿Por qué? Porque ya está totalmente impuesta su voluntad, su mentira. Por eso dice en Daniel, maestro del engaño. Así es. Y si ahorita estamos viendo, ¿verdad? Qué fácil es confundir a toda una humanidad, ¿verdad? Con diferentes narrativas, cubriendo, simplemente cambiando lenguajes, ¿no? Y simplemente porque yo tengo en mis manos el control de la media, yo puedo decirte desinformación. No estás conmigo, desinformación. Y yo puedo decir, todo lo que tú dices es mentira, lo que yo digo es verdad. Y cómo se manipula todas estas cuestiones, ¿verdad? Y no solamente eso, ¿verdad? Se censura, se corta, solamente hay una línea en la que la gente que está en el poder está diciendo estas cosas. Entonces, imagínate, si ahorita estamos viendo ese nivel de engaño y ese nivel de manipulación mundialmente, ¿verdad? ¿Cuánto más va a ser en ese momento cuando ya no haya restricción? ¿Verdad? Aún a pesar de que en este momento van a estar los 144,000, aún a pesar de que van a estar los dos testigos predicando, ¿verdad? Van a estar unos ángeles en aquel tiempo predicando el evangelio, aún así la gente no va a creer, no va a ver, pero no va a creer. Va a ver todas estas cosas y va a decir, no es cierto. Van a preferir escuchar una narrativa que diga, bueno, estos que están aquí son unos charlatanes y están ahí porque son ovnis. Y van a decir, sí son ovnis. O son aliens o lo que sea. ¿Verdad? En esta capacidad de autoengaño es el hombre en el que va a estar. Y este hombre con tal autoridad de mentira, ¿verdad? Va a hacer que el mundo entero se entregue a él, se entregue a sus mentiras. Va a tener una habilidad impresionante para engatusar, para crear caos, confusión, inestabilidad. Satanás le va a ceder la autoridad del mundo entero, ¿verdad? Poder militar, político, económico, tecnológico a su alcance, ¿verdad? Y va a tomar poder absoluto y va a manifestar toda su verdadera naturaleza de homicida, de ladrón, de destructor. Eso va a estar sucediendo en este tiempo. Y bueno, no es difícil ver ahora, ¿verdad? Cómo
al aplaudirse la maldad en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder, no? Va a suceder lo mismo, ¿no? Claro que este gusto no le va a durar mucho tiempo, porque después de tener este poder absoluto solamente sabe que le quedan 3 años y medio, ¿no? Y al final de este tiempo, ¿verdad? Los primeros en probar el lago de fuego van a ser el falso profeta y este anticristo, ¿verdad? Satanás va a ser todavía enviado por 1000 años al abismo, ¿verdad? El abismo es un lugar antes del infierno, ¿verdad? Una cárcel, una precárcel, pero ya el infierno es el tormento eterno, y finalmente ahí van a llegar. Ellos dos van a ser los primeros, ¿verdad? Van a ser atravesados con la espada de la boca del Señor, como dice, con el esplendor de su venida. Van a quedar fulminados en un instante. Esto nos debe recordar, ¿verdad? Que la luz, ¿verdad? Las tinieblas no pueden nada contra la luz. Debemos entender eso. Y aunque estamos en este tiempo, Dios quiere que creamos. Dios quiere que confiemos en Él. Fíjate, hay unos textos que me encantan. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así es, aquí estamos viendo la batalla de Armagedón, en el capítulo 19. Vamos a estar viendo cómo en este gobierno que va a tener el anticristo, vamos a estarlo estudiando, va a juntar a todos los gobiernos de la tierra, va a juntar a todas las fuerzas de la tierra, ¿verdad? Todos los incrédulos, y van a querer venir a luchar en contra del Señor. Es lo que tenemos en el Salmo capítulo 2, ¿verdad? Pero el Señor viene en su caballo blanco, ¿verdad? Con este nombre fiel y verdadero, con todas las diademas en su cabeza. Una entrada triunfal impresionante que tú puedes leerlo ahí mismo en el capítulo 19, y con la espada de su boca en un instante termina con ellos. Y este es el fin de estas dos personas, ¿verdad? La bestia y su profeta, y la otra bestia son apresadas inmediatamente al lago de fuego. El resto de la gente muere, ¿verdad? El resto de los incrédulos muere, queda todavía también en el abismo, y va a esperar hasta la resurrección de los muertos, de vivos y muertos, en el juicio del gran trono blanco, donde definitivamente ya aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida van a ser enviados a este mismo lago de fuego. Pero es interesante, me gusta mucho ver esto, cómo la palabra de Dios nos proyecta, ¿verdad? Sí, un imperio como nunca lo hubo antes, maldad como nunca lo hubo antes, pero lo único que está sucediendo es que se está llenando, ¿verdad?, la copa de su maldad para quedar listos para el juicio. ¿Por qué? Porque cuando Dios aplica juicio, cuando Dios manda a alguien al infierno, ¿verdad?, Él es justo. Totalmente justo, y eso es lo que debes de entender, ¿verdad? Si Dios no enviara gente al infierno o a la maldad, no la castigara, Dios no sería justo. Y Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es majestuoso, Dios es bondadoso, pero también Dios es perfecto y justo y santo, ¿verdad? Y toda injusticia merece ser castigada. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Finalmente Dios triunfando. ¿No te gusta esto? Híjole, es emocionante ver cómo con el soplo de su boca y el resplandor de su presencia va a vencer todas estas cosas. Así es, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, estamos viendo cómo Satanás le da su poder, su trono, grande autoridad, ¿verdad? Esta es la razón por la cual tiene este éxito, por la cual surge, sale venciendo y para vencer, ¿verdad? Utilizando todo arte de engaño, maldad, blasfemia. Todo lo que es malvado, todo lo que es malo es lo que él utiliza. Lo que en este mundo ahorita equivocado piensa que es la salida, ¿verdad? ¿Cómo voy a salir adelante en esta tierra? Pues siendo malvado, mintiendo. ¿Quién es alguien que vale la pena ser un ícono, ser un modelo a seguir? Alguien que no perdone, que tenga muchas artes marciales, que sepa golpear, que sepa robar, que sepa destruir y que sepa esconderse bien, ¿verdad? Manejar el arte de la mentira, manejar el arte de ser famoso, ¿verdad? Checa todas estas cosas, cómo está conformado hacia la maldad, hacia Satán, y cómo verdaderamente Satanás está detrás de todas estas cosas, y cómo este hombre
con razón va a ser el héroe de un mundo entero que siempre ha visto hacia allá, engañado por supuesto, pensando que ese es el punto de la vida correcta, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Sin embargo, mira lo que estamos viendo de este ser. Este ser, finalmente, él y el falso profeta son los primeros en probar el lago de fuego, ¿verdad? Son los primeros en ser derrotados. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender como creyentes. La luz no se comparte con las tinieblas. No pueden estar las dos cosas juntas. No puede salir de tu boca agua dulce y agua amarga. No puedes estar en la mitad. No puedes vivir una vida tibia, queriendo amar al mundo y queriendo amar a Dios. La Biblia dice que si tú amas el mundo, el amor del Padre no está en ti. Necesitamos entender eso. No podemos vivir vidas cristianas, como decimos nosotros, chocolateadas, mezcladas, ¿verdad? Pensando que, bueno, yo ya voy a la iglesia, yo ya cumplo, yo diezmo y vivo una vida caminando en estos caminos de la maldad. Con tibieza, con una tibieza terrible. Ajá, ¿y en qué consiste esta tibieza? En eso, en que soy cristiano, pero practico adulterio. Soy cristiano, pero sigo viendo pornografía. Soy cristiano, ¿verdad? Pero mi vida se trata de estar transando a otros y ganarme la vida rompiendo las leyes, ganarme la vida robando, bajita la mano aquí y allá, mintiéndole a mis hermanos, aprovechándome, ¿verdad? No puede ser eso. O manifestamos la naturaleza de un padre majestuoso y bueno, o manifestamos la naturaleza de este mundo, ¿verdad? Y la Biblia con toda claridad nos dice que hemos sido salvados, que hemos sido libertados, ¿no? Sí, así es. ¿Qué me dices de todas estas adicciones que no tienen nada de malo? Así es. No tiene nada de malo. Lo vemos desde la corriente de este mundo de gente de influencia corrompiendo los deportes, los espectáculos de deportes, los espectáculos que antes podían ser un concierto en donde la gente pues estaba apreciando el arte, ¿no? Ahora desde ahí, desde esas plataformas vemos a íconos de jóvenes, de adultos y de todas las edades drogándose en público y animando y alentando al público a hacer esto. Al cabo es marihuana, nada más. Así es. Nada más, ¿no? Así es, y ellos son los sacerdotes, ellos son los enviados, ellos son los profetas de estos tiempos y de Satanás, ¿verdad? En aquel tiempo va a haber el que vamos a estar estudiando en la segunda parte de este capítulo, el falso profeta, pero el falso profeta de todos, ¿verdad? El que va a estar arriba de todos. Pero lo que estamos viendo precisamente es esto. Ellos son sacerdotes, son profetas, son predicadores, ¿verdad? De toda esta falsa doctrina. Tienes que entenderlo como cristiano. Tienes que darte cuenta que sí, efectivamente hay una diferencia entre la luz y las tinieblas. Y que sí hay una narrativa y que sí hay un mensaje satánico, ¿verdad? Que es este mensaje de huir de Dios, de tú eres Dios, de haz lo que tú quieras, ¿verdad? Y nosotros tenemos que marcar esta diferencia. Dios nos llama a hacer la diferencia. Dios nos llama, fíjate, en el Antiguo Testamento cuando tú lees, ¿verdad? Uno de los trabajos más importantes de los sacerdotes era enseñarle al pueblo a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo dulce y lo amargo. Y eso es algo que hace tanta falta en nuestros tiempos como iglesia, la falta de discernimiento, por lo mismo, porque la iglesia, la gente ha cerrado la escritura y nosotros estamos obligados. Tenemos un mandato de hacer diferencia, debemos aprender a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Sí, entre lo santo y lo profano. Muchas veces en el nombre del amor la gente exige que le ames abrazando su pecado. O sea, no me amas. ¿Por qué? Porque no abrazas mi pecado. En el nombre del falso amor, de este falso amor, tienes que aceptarme como soy débil. No es así, no es así. Hay luz, hay tinieblas, hay blanco y hay negro. La ley de Dios está escrita no para que seamos un conjunto de gente restringiendo o siendo restringidos. Es un conjunto de leyes para cuidarnos, un conjunto de leyes para que aprendamos a adorar a Dios, para que aprendamos a caminar en sus caminos, en su territorio, y si somos ciudadanos de este reino, entonces tenemos que caminar bajo esas leyes. Sí, y es una cuestión de ciudadanía, es una cuestión de identidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a deshacer las obras del malvado. Esto significa, ¿verdad? Cuando la Biblia, analicémoslo de esta manera, cuando pecamos somos esclavos del pecado, estamos bajo el maligno, ahí no hay verdadera libertad. Cuando Jesucristo viene, nos liberta de las obras del maligno, nos da una nueva naturaleza
siempre oro por eso, cuando yo estamos predicando el evangelio, digo, Dios mío, hazme una nueva criatura, y entonces cambian mis apetitos, cambian mis metas, cambia mi manera de ver las cosas, porque hay un nuevo ser dentro de mí. Y este nuevo ser disfruta de la libertad, disfruta de practicar los mandamientos del Señor. Obviamente que va a ser una restricción para aquel que es esclavo del pecado, para él, ¿verdad? Que es el religioso, el moralista, que no tiene un cambio en su corazón, que no tiene una nueva naturaleza. Le es imposible, y lo único con lo que puede contar es con el legalismo, ¿verdad? Que realmente no le tienen libertad. Pero el cristiano, el creyente, la vida en abundancia, entiende eso, mi hermano, la vida en abundancia de la que la Biblia habla no es que tengas muchos coches y casas y nunca te enfermes. Esa no es la vida en abundancia de la que la Biblia habla. La vida en abundancia es una persona que es libre de su pecado y de su naturaleza pecaminosa. Es alguien que es libre para decirle no a todos sus antiguos vicios. Y es libre no por sí mismo, sino por lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la libertad del cristiano. Por eso el cristiano se goza en hacer lo que Dios requiere. Por eso es que estamos diciendo que no es posible que alguien diga, yo soy cristiano, sí, conozco de Dios. Ten cuidado con esa frase, porque no es suficiente con conocer de Dios. Necesitas ser salvo y haber nacido de nuevo. No te da ninguna garantía el hecho que tú digas, yo conozco de Dios, o ya conoció de Dios, ella conoció de Dios, él conoció de Dios. Eso no significa nada. Lo que significa es si has entregado o no tu vida a Cristo. Y ahora estás viviendo, ¿verdad? No en un mundo en tinieblas, no como el mundo marca, sino estás viviendo como en el reino de la luz al cual has sido trasladado. Esto es algo importante. Esa es la vida en abundancia, esa es la vida en libertad, ¿verdad? Vemos todo el camino del anticristo, todo lo que él hace, ¿verdad? Cómo es su trono, su poder, su autoridad. ¿Para qué es? Robar, matar y destruir. Y todo lo que estamos viendo, cristianos, hermanos en Cristo, necesitamos saber hacer diferencia. Necesitamos aprender y crecer. Hebreos capítulo 4 nos lo dice. Esa es la madurez cristiana. Aquel que por el uso de qué, el uso de la escritura, el uso de las verdades, las practica, aprende en sus sentidos a discernir entre el bien y el mal. Sí, así es, ya estamos llamados al discernimiento, estamos llamados, sí, a amar al pecador, ¿verdad? Desde luego, no al pecador que está perdido, pero no estamos llamados a justificar el pecado, ni a no hablar el idioma del pecado, porque muchas veces no hablamos ese idioma. Así es, la Biblia dice qué comunión tienen las tinieblas con la luz, qué comunión tiene Cristo con Belial, y nosotros hacemos mucho mal, ¿verdad? La Biblia sí nos habla y nos dice que cuando estamos con alguien que dice ser creyente y hace todo ese tipo de cosas, por eso dice la Biblia, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? Porque no podemos hacer este tipo, tenemos que hacer diferencia en nuestras vidas, en nuestras amistades, en aquello que tenemos delante de nosotros, sí. Y el mejor bien que le podemos hacer a un cristiano o a alguien que dice ser cristiano y anda en eso es reprenderle y es decirle, lo que estás haciendo está mal, ¿verdad? Y yo, porque en verdad te amo, ¿verdad? No voy a tener comunión contigo, haciendo diferencia. Sí, así es, tenemos que hacer esta diferencia. ¿Por qué? Porque tienes que ser leal a tu Señor. Al final, ¿por qué vas a ser leal con alguien que odia a tu Señor? ¿Por qué vas a darle tu lealtad a alguien que quiere de frente desobedecerlo, de frente está oponiéndose a lo que Él manda? Así es, lo que tendríamos que hacer es orar por la persona, y si verdaderamente le manifestamos amor, esta es la manera, ¿verdad? La manera es orar por él y hacer diferencia, marcar, ¿verdad? Porque este reino de tinieblas lo estamos viendo muy claramente. ¿Cuál es? Nosotros como creyentes debemos de aprender a andar en los caminos del Señor. Dios dice la palabra en Juan, y con esto nos vamos a un corte. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos cerrando esta primera sección de esos 2 capítulos, donde estamos viendo a esta bestia surgir, ¿verdad? Su surgimiento y su éxito, ¿verdad? Vamos a estar viendo un poco más de eso en los siguientes versículos. Pero fíjate nada más cómo termina, capítulo 19. Me gusta verlo así porque hablar solo de su maldad y todo esto, pues como que también nos deja inconclusos. Pero al ver lo que va a suceder, al constantemente estar viendo
la victoria de nuestro Señor. Eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, porque en Él somos más que vencedores. Y la Biblia sí habla, aunque haya persecución, aunque haya muerte en esta vida, ¿verdad? Dice, ni principados, ni potestades, ni el infierno, ni ninguna cosa creada, ni la vida, ni la muerte podrá separarnos del amor. Y me gusta mucho esto. Siempre Cristo acaba con el reino de Satanás. El reino de las tinieblas, como nos quedamos en el segmento pasado, ¿verdad? Tenemos que hacer diferencia, porque Dios no tiene comunión con las tinieblas. Y nosotros debemos aprender a crecer en nuestra santificación y romper con todo juego, con todo movimiento de las tinieblas, ¿verdad? Fíjate, algunos textos de cómo siempre que el Señor nos menciona este imperio satánico, finalmente Él dice, pero no te preocupes, está vencido. Y pasa esto y habla de los cuernos y esto, pero no te preocupes, ya vencí. Y pasa esto y sucede que la tierra entera le va a adorar, pero no te preocupes, porque ya estoy aquí, listo para destruirlo y para reinar para siempre. Fíjate algunos textos, Daniel, por ejemplo, Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Fíjate qué hermosas promesas. Sí, puede ser el reino babilónico, ¿verdad? La torre de Babel puede construirla, pero ¿qué es el ser humano sino un simple mortal? ¿Verdad? Y después de este reino, dice aquí, vienen las nubes, con las nubes del cielo, uno como hijo del hombre, ¿verdad? Ese es nuestro Jesucristo, hasta el anciano de días, que es nuestro Dios. Y finalmente le es dado dominio, lo que vimos en el capítulo 4 de Apocalipsis 5, le es dado el dominio, la gloria y el reino. Es un hecho. Él es el Rey, Él es Dios. Fíjate, pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Y tiene un dominio no por 3 años y medio, un dominio eterno. Un nuevo orden mundial, pero un orden justo, ¿verdad? Donde mora la justicia, dice segunda de Pedro, ¿verdad? Donde ya no hay maldad, donde ya no hay pecado. Y ese reino nunca pasará. Y su reino nunca será destruido. Hay eternidad en nosotros. Aún hoy, si pasáramos al cielo, no es el fin de nosotros como creyentes. Abriríamos nuestros ojos a ver a nuestro Creador, ¿verdad? Pero un día veremos su reino aquí en esta tierra, es lo que la Biblia nos dice. Fíjate, Daniel 2, 44, 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado, una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que le ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Este nuevo reinado que va a destruir hierro, bronce, barro, piedra, plata, oro, se refiere al reino humano. Uno más, fíjate. Segunda de Tesalonicenses 2. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Mi hermano, ese es el futuro de Satanás. Ese es el futuro de su bestia, de su falso profeta, el futuro de su monarquía, de sus seguidores. Este es un libro de bienaventuranza. La iglesia ya no está en ese momento, pero nosotros lo veremos y el tiempo está muy cerca. Tienes que saber si estás en Cristo, ¿no? Es urgente, no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Entrégalo y tu vida a Jesucristo. Él vino hace 2000 años a partir la historia en dos. El Dios eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué tan extremo? Porque la paga del pecado es muerte, porque la dádiva de Dios es vida eterna. Porque por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. No nacemos siendo hijos de Dios, nacemos bajo ira y nacemos en condenación. Porque nuestro Padre, nuestro primer antepasado lo hizo. Y nosotros, por eso vino Jesucristo a arreglar este problema en la cruz. Y fue a morir por ti y por mí en la cruz. Entrégale hoy tu vida. Hazlo el Señor de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Deja de huir de Dios. Deja de estar en tu propia prudencia. Quítate del reino, ¿verdad? Haz una insurrección en tu misma contra
y deja que ahora Jesucristo reine. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata la fe. Él dice la verdad. Dile, Señor Jesucristo, en este día te entrego mi vida. Señor, no quiero ser, Señor, de aquellos que son tus enemigos. No quiero encontrarme delante de ti, Señor, y ser culpable. Señor, creo que merezco la condenación. Merezco todo el castigo, pero también creo, Señor, que tú fuiste por mí a morir en la cruz. Señor, creo que mis fuerzas, mi religión, mi moralidad, mis ritos no pueden nada, Señor. Pero tú, Jesucristo, lo hiciste todo y te acercaste a mí. Yo no me pude acercar ni un milímetro, ni deseaba hacerlo, pero tú viniste a buscar y salvar lo que se había perdido en esa cruz. Señor, hoy te entrego mi vida. Te abro la puerta de mi corazón, Señor. Y yo mismo, Señor, me quito del Rey de mi corazón y te pongo a ti en el trono. Hazme, Señor, tu Hijo, Señor, y hazte tú el Señor de mi vida. Te entrego mi vida hoy, Señor. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. Creo que vendrás con gloria. Dame vida nueva hoy. Perdona mis pecados. Perdóname, los dejo a un lado. Y me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda, esta oración es acompañada de fe, de confianza en lo que Jesucristo ya ha hecho y desde luego un cambio de dirección que marca un nuevo estilo de vida, una nueva criatura, un nuevo sentir en tu corazón, un corazón nuevo que Jesucristo ha prometido dar a todo aquel que cree. Y bueno, acompáñalo de una relación con la palabra de Dios, comienza a leer la Biblia, comienza a hablar con Dios, que fue lo que hicimos ahorita, orar y añádete al cuerpo de Cristo, ven al cuerpo de Cristo. Es importante ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia que Jesucristo ha dejado. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Recuerda, nos reunimos domingos, 1:00 p.m, servicio de adoración. Miércoles 6:30 a 7 de la noche tenemos grupo de jóvenes. Y el viernes, las noches de discipulado, viernes 7:30, la vida en el Espíritu. Así es, recuerda, no es suficiente con que digas yo conocí de Dios, yo fui a una iglesia, no, es lo que esté sucediendo hoy. La vida cristiana, la salvación implica hoy quién eres. Estás en Cristo, estás en la luz y si es así, congrégate porque el Señor manda congregarte porque no hay otro lugar donde vas a encontrar su dirección o su bendición. Es dentro del cuerpo de Cristo, te estás perdiendo de mucho. Sí, el cuerpo de Cristo no es perfecto, es real, eso es una verdad porque somos muchos pecadores, pero el que está a la cabeza, el que está al centro es el Señor Jesucristo y es su palabra y es ahí donde podemos crecer y es ahí donde podemos encontrar el propósito para nuestras vidas. Si no tienes donde congregarte, te invitamos a nuestra iglesia Calvary Compañerismo Cristiano en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, 38133, muy cerca ahí del Wolf Chase Mall, ahí por la Germantown y el 40 y la Germantown, ahí más o menos en un rango entre el Highway 64 y el Highway 70, un poquito ya pegado hacia allá, para darte una idea. Te esperamos ahí con nosotros a la 1 p.m, viernes 7:30 a 9 de la noche, con las noches de discipulado creciendo, que es la vida en el Espíritu. Todavía seguimos en este tópico tan lindo, pero estamos teniendo grupitos de discusión y bueno, ha sido una bendición. Acércate a nosotros. Si tienes tu iglesia donde congregarte, donde estás siendo enseñado en la palabra de Dios, en esos 66 libros, permanece, sigue siendo una bendición, ¿verdad? Para el pastor, para la gente que te rodea. Y bueno, ahí estamos. 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Y también queremos darle gracias a nuestros sponsors, ¿verdad? Ya que gracias a eso hacemos posible el estar aquí, ¿verdad? Los recursos necesarios para estar aquí. Queremos darles gracias. Sí, gracias a nuestros sponsors, gracias a Omega Insurance. Recuerda 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Con ellos puedes encontrar una cotización adecuada a tus necesidades, totalmente gratuita, de auto, de casa, de trabajadores, proyectos locales comerciales, autos comerciales. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en el jardín. Y si quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts en Facebook. Ella tiene también su página. Y nosotros pues te dejamos en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Así es, esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.